Ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar del libro de ensayos Literatura Infantil, la última novedad de Alejandro Zambra, un gran autor chileno. Acompáñenme. Alejandro Zambra nació en 1975 en Santiago de Chile y es un autor ya reconocido dentro de las narrativas hispánicas, considerado una de las mejores plumas de la actualidad, y muchos de sus libros se han publicado en editorial Anagrama. Él escribió novelas como Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa y Poeta chileno. Sus obras se han traducido a más de 20 idiomas y ha ganado premios como el English Pen Award, el Premio Henry y el Premio Príncipe Claus. Actualmente radica en Ciudad de México, donde vive con su esposa y con su hijo, a quienes dedica literatura infantil. Alejandro Zambra es reconocido por escribir obras muy originales y muy particulares. Yo les llamo que son textos en construcción, y es que nos habla de los personajes, pero también del escritor que está creando a esos personajes. Hay saltos en el tiempo, al pasado, futuro, presente, y finales que realmente son inacabados. Un texto muy original es Facsímil, que literalmente es un examen de opción múltiple como el que nos hacían en la escuela. Eso sí, con el humor y la genialidad de Zambra. Literatura Infantil fue publicado este año 2023 por editorial Anagrama. Esta es una edición cuidada por Andrés Braithwaite y es un libro de 230 páginas que contiene 14 textos que se dividen en dos secciones dentro del libro. Cabe decir que la portada es una ilustración directa de la biblioteca personal de Silvestre, el hijo de Alejandro Zambra. Y algo que quiero comentar también es que tuve la fortuna de poder conversar con el autor y estar en la presentación de su libro en la ciudad de Morelia y tener una copia autografiada. Literatura Infantil es un libro de ensayos. Se compone de 14 ensayos que realmente la mayoría están escritos en formato de cuento, aunque Alejandro dice que no son cuentos, son ensayos. La verdad es que si tú estás buscando lo que se entiende por ensayo, que son textos, digamos, argumentativos, con muchas citas, con teoría, con muchos conceptos en torno a literatura infantil, historia de la literatura infantil y por el estilo, pues la verdad es que este no es ese tipo de texto. Este es un texto donde Alejandro Zambra, pues como nos tiene acostumbrados para quienes hemos leído sus libros, pues tiene un estilo muy particular, así que no se le pueden pedir ensayos convencionales a Alejandro Zambra porque ninguno de sus libros son convencionales. Es un autor al que le gusta jugar mucho con la literatura y literatura infantil no es la excepción. Es un libro de ensayos, sí, donde hay argumentos, pero más que nada se expresan a través de diálogos y de monólogos y no tanto a través de análisis literarios o históricos en torno a la literatura infantil. Es un libro que nos habla más que nada de la paternidad y de un sentido cíclico, del ser hijo y del ser papá. Por eso es que el libro se divide en dos secciones, ya que la primera sección se aboca a la relación de Alejandro con su hijo y la segunda sección a la relación de Alejandro con su papá. En la primera sección tenemos textos muy interesantes, digamos que son los que más se pueden considerar ensayos y van acerca de el qué tanto le permite estar en pantallas a su hijo, de cómo su hijo se relaciona con el abuelo, de experiencias de siendo él escritor con su pequeño hijo, aprender a gatear, lo que él piensa sobre la paternidad, el leer cuentos para dormir, etcétera, etcétera. La verdad es que la primera sección es la que más disfruté en lo personal y el primer texto, que es el que da el título al libro, es para mí el más interesante, literatura infantil, que es un texto fragmentario donde tenemos entre pequeños relatos, aforismos, y es la parte que la verdad donde yo subrayé más notas y citas. Y la segunda sección nos habla en referencia al padre, de cómo el fútbol es capaz de unir a padres e hijos a pesar de que en casa a lo mejor la relación no es de lo mejor, de cuando se iban de pesca, de cuando le enseñó a manejar, de cómo ha cambiado la relación con el padre a partir del nacimiento del nieto.
etcétera, etcétera. Unos episodios que vale la pena y que completan este círculo de la paternidad. Sobre literatura infantil, el escritor español Enrique Vila Matas dijo: adoro sus fulminantes audacias. El escritor británico Adam Tyrwell opinó: cuando pienso en Zambra, me alegro por el futuro de la ficción. Y el periodista Chris Power de The Guardian dijo: su escritura fluida y cautivadora se hace cada vez más rica y te hace pensar más. Ahora, en cuanto a opinión personal, primero quiero decir todo lo negativo para cerrar con todo lo positivo. Lo que no me gustó tanto del libro es que a mí en lo particular sí me gusta mucho leer sobre literatura infantil, es decir, el concepto, teoría, autores, libros, etc. Y era un poco lo que yo sí buscaba de este libro, que como ya platicamos, este es un libro sobre paternidad y familia. Lo que tengo que decir es que el título, si bien no es como tal referencia directa a el estudio de la literatura infantil, se presta a muchas definiciones y todas las explora Alejandro Zambra dentro del libro. Con la que más me quedo yo es esta parte de que el libro es una invitación de volver a la infancia. Algo más que no me agradó tanto es que dentro de los 14 textos me parece que hay un par que salen sobrando un poco, en el sentido de que nos habla como de muchos otros temas y el tema central como que de repente se pierde y ya no es tanto la paternidad. Pero esa es opinión personal. Sobre lo positivo, opino que si hacemos una lectura superficial de este libro, es decir, si lo leemos nada más para ver qué tal, por encimita, vamos a subrayar muchas cosas. Y si hacemos una lectura profunda, la lectura va a ser muchísimo más enriquecedora y vamos a entender muchos análisis que hay entre líneas en este libro, lo cual habla pues de la calidad del escrito y de que de alguna manera sí hay argumentos, sí hay reflexiones, sí hay ensayo. Eso es a lo que quiero llegar. Me gusta también que este es un libro que, como nos habla mucho de familia, de los papás, de los hijos, pues es un libro que se presta a conectar con el lector, ¿no? A que el lector vea su propia historia y su propia relación dentro de la familia. También me gusta por ahí un relato que habla de la migraña y cómo lo relaciona al hecho de gatear. Entonces me parece que ese es un texto que para todos quienes padecemos de esta enfermedad es interesante de leer. Algo que me fascina y que él hace explícito dentro del libro es cómo en la literatura hay muchas cartas al padre, pero no tanto cartas al hijo. Y eso es lo que quiere ser literatura infantil, una carta al hijo. De calificación, literatura infantil tiene 4 tintas por ser un libro innovador dentro de ensayo de Alejandro Zambra, pero también por generar un poco para cierto círculo de lectores una expectativa falsa por el título. Este libro, como sea, es para ti si eres fanático de Alejandro Zambra, no puede faltar en tu biblioteca. También si eres un papá lector o estás por serlo, no lo dudes, es para ti. Y también si quieres conocer una forma innovadora de hacer ensayo. Y con esto hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció, si ya leíste el libro o qué expectativas tienes. También si has leído otras novelas, ensayos o cuentos del autor y qué opinas de él como escritor, si te han cambiado la vida, si han sido indiferentes. La verdad es que opiniones positivas o negativas, Alejandro Zambra es un autor que está marcando época, al menos en narrativa hispánica. En lo personal, mi libro favorito de él es La vida privada de los árboles. También en la descripción te dejo el link del short que subí aquí en YouTube acerca de la presentación del libro donde pude recibir su autógrafo. Te invito también a que te suscribas aquí a YouTube, a Instagram y a TikTok. Tenemos videos sobre reseñas, chismes literarios, biografías, películas literarias, entre otros videos. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.